Ministerio Shaddai presenta Reflexiones con Leonel Basil. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Agradecido del Señor por conversar con ustedes. Si usted no se ha suscrito al canal, es el momento de hacerlo y así apoyar el ministerio. Hoy quiero hablarle de un tema muy importante, como todo, como viendo al invisible. Y quiero utilizar el texto en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Alguien dijo una vez: todas las fuerzas son invisibles para nosotros, pero no son invisibles para la visión espiritual. ¿Qué es invisible? Algo que no puede ser visto, algo imperceptible. ¿Cómo puedo ver lo invisible? ¿Cómo puedo penetrar al mundo de lo invisible? ¿Cómo Dios se hace visible a nosotros? En el texto que acabamos de leer hay tres palabras claves que son fe, certeza y convicción. Número 1, fe. La palabra fe en el hebreo es emuná, que significa firmeza, seguridad y fidelidad. En el griego, la palabra para fe es pistis, que significa credibilidad, convicción, certeza, seguridad, firmeza, convencimiento total, esperanza segura. Número 2, certeza. La certeza es el conocimiento seguro y claro. Es la posesión de una verdad que se corresponde con el conocimiento perfecto, el cual nos permite afirmar este conocimiento sin temor de duda y con confianza plena en la validez de la información. Número 3, convicción. La convicción es la creencia firme y segura que resulta del convencimiento de la verdad en cuanto a algo o a alguien. En otras palabras, la fe es la seguridad, el convencimiento de que algo va a ocurrir, aunque por el momento no se vea a simple vista. Yo creo que algo va a pasar, aunque no lo estoy viendo a simple vista. O sea, la fe es la que nos conecta a Dios, es la que nos hace ver lo invisible, lo que no está a simple vista. Lo que los demás no pueden ver, yo por la fe lo veo. La casa que le pedí al Señor, las otras personas no lo ven, pero yo lo veo. El carro que le pedí al Señor, las otras personas no lo ven, pero yo lo veo. El trabajo que le pedí al Señor, las otras personas no lo ven, pero yo lo veo. Porque ¿qué me hace ver aquellas cosas que aún no es visible para las otras personas? La fe. Por eso es que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, no puede agradar a Dios. Tenemos un ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14 al 17. Entonces envió el rey allá gente de a caballos y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?» Él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Era ciego Giezi, el criado de Eliseo?
No. Pero sí tenía una ceguera espiritual que le impedía ver las cosas invisibles. Hermano, las cosas invisibles solamente las pueden ver las personas que tienen fe. Porque la fe es la que nos conecta a Dios. Si usted no tiene fe, usted no está conectado con Dios. Y las cosas invisibles usted no las va a poder ver. Por eso solamente Giezi pudo ver al enemigo. Por eso Giezi solamente pudo ver la gente que estaban a caballos y aquellos que estaban en carro de guerra. Por eso Giezi solamente pudo ver a aquellas personas armadas, aquellos enemigos. Y él no pudo ver las legiones de ángeles que Dios tenía alrededor de los enemigos. Él no la pudo ver porque su fe no estaba conectado con Dios. Hermanos, si su fe no está conectado con Dios, si usted no tiene fe, no hay una conexión con Dios. Por ende, las cosas invisibles, las cosas que no se pueden ver a simple vista, usted no la va a ver. Y Jesús estaba asustado. Ah, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Porque el enemigo nos ha acercado. El enemigo tiene la ciudad sitiada. No podemos huir. Nos van a agarrar, nos van a matar. Sin embargo, el profeta le dice a Giezi: mira, Giezi, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero era una palabra vacía para Giezi, porque Giezi no tenía fe. Giezi no estaba conectado con Dios. Por eso Eliseo tuvo que orar. Y le oró al Señor y le dijo: Señor, ábrele los ojos a este hombre para que él pueda ver que nosotros somos más. Porque él solamente está viendo el enemigo. Hermano, muchas veces nosotros tenemos problemas y solamente vemos los problemas, vemos la dificultad, pero no un Dios que puede resolver ese problema. A veces nosotros estamos en situaciones difíciles y solamente vemos la situación que está difícil, pero no vemos al Dios que puede hacer camino donde no hay camino. Por eso cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto y se encuentran en el Mar Rojo, el pueblo estaba diciendo: ay, sería mejor que nosotros nos devolviéramos a Egipto. Ellos solamente estaban viendo el mal y que era un problema que ellos no podían resolver. Pero se olvidaron de aquel Dios que lo había sacado, aquel Dios que le había hecho la promesa, de aquel Dios que había hecho muchos prodigios y milagros delante de ellos. Entonces ellos limitaron a Dios, pensaron de que Dios no podía abrir camino donde no había camino. Y empezaron a dudar y empezaron a querer devolverse hacia Egipto. Y eso nos pasa muchas veces cuando nuestra fe no está conectada con Dios, cuando no hay una conexión con Dios por medio de nuestra fe. Y Giezi solamente estaba viendo la ciudad sitiada, no estaba viendo más de ahí. Sin embargo, cuando Eliseo ora y le dice: Señor, ábrele los ojos a este hombre para que él pueda ver que nosotros somos más que ellos. Y cuando el Señor le abre los ojos espirituales a Giezi, que es lo que Dios tiene que hacer con muchos de nosotros, abrirnos nuestros ojos espirituales, porque estamos ciegos en el espíritu. Y Dios tiene que abrir nuestros ojos espirituales para que cuando esos problemas vengan, nosotros no simplemente veamos los problemas, sino que veamos la solución del problema. Y cuando Dios le abre los ojos a Giezi, y Giezi ve las montañas llenas de ángeles, cantidades de ángeles por encima de aquellos, entonces él se dio cuenta que ellos eran más que el enemigo. En la iglesia
podemos encontrar diferentes tipos de fe. Hermanos con diferentes tipos de fe. Número 1, fe ciega. Número 2, fe emotiva. Aquel que tiene una fe motivada porque alguien lo motiva a creer. Una fe, número 3, fe insuficiente. Aquellos que creen algunas cosas. Porque hay gente, yo he escuchado evangélicos decir que bueno, ese hermano tiene un problema o tiene una enfermedad. Yo no creo que Dios pueda hacer eso. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Entonces aquellos hermanos que tienen esa fe insuficiente tienen que hacer como aquel hombre que le dijo al Señor: Señor, yo tengo fe, pero si mi fe es suficiente, yo quiero que tú la aumentes. Número 4, fe verdadera. Hermanos, hay personas que tienen fe, que creen que es una fe verdadera, que aunque vengan los problemas, aunque vengan las dificultades, aunque ellos le hayan pedido algo al Señor, y aunque todavía ellos no lo ven en sus manos, pero sí creen que Dios lo va a hacer. Número 5, fe fluctuante. Aquellos que creen por un momento, pero llega otro momento que no creen. Aquellos que creen que Dios puede hacer algo, pero cuando pasa algún tiempo y no ven la cosa, entonces esa fe se va. ¿Por qué? Porque es una fe fluctuante, una fe por un momento. Y yo quiero detenerme ahí. La fe fluctuante es aquella donde la persona cree, pero al enfrentarse a circunstancias comienzan a dudar y a tratar de resolver utilizando sus propios medios. Santiago capítulo 1 versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquel que tiene una fe fluctuante es una persona inconstante, que cree por un momento, pero llega otro momento que no cree. Porque es una fe fluctuante, una fe movible, una fe inconstante. Y tenemos un ejemplo en San Mateo capítulo 14, versículos 28 al 30. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Fíjense, Pedro ve a Jesús andar sobre las aguas. Y Jesús le dice a Pedro: ven. Y Pedro baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, Pedro empieza a dudar. O sea, tiene miedo y empieza inmediatamente a dudar, pensando que él se va a hundir, porque él está viendo el fuerte viento. Pero al entrar la duda a su corazón, inmediatamente Pedro empieza a hundirse, que es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando estamos caminando con fe, estamos creyendo en lo que Dios nos ha prometido, pero cuando vemos que las cosas, en vez de resolverse, lo que están es empeorando, cuando vemos que en vez de recibir lo que Dios nos ha prometido, las cosas se nos van alejando, entonces empezamos a dudar. Y al empezar a dudar, entonces empezamos a hundirnos en el problema, a hundirnos en la situación, porque empezamos a dudar de que Dios puede resolver. Pero lo más importante de esto es que Pedro, al sentir que se estaba hundiendo, él da voces al maestro: Maestro, sálvame, que me estoy hundiendo.
¿Qué es lo importante que hizo Pedro y que nosotros muchas veces no lo hacemos? Nos estamos hundiendo, la fe se nos está yendo, ya no estamos creyendo más, nos estamos casi descarriando y no somos capaces de decirle al Señor: Señor, sálvame, no permita que me hunda, no permita que los problemas me lleven, no permita que la situación acabe conmigo, no permita que la situación me derribe. Señor, sálvame. Que es lo que muchas veces nosotros no hacemos, sino que permitimos que la situación, que los vientos nos hunda, y muchas veces nos descarriamos. Los que viven como viendo al invisible abrazan las promesas de Dios sin albergar dudas. Ellos abrazan esa promesa que Dios le hizo, aunque ellos no vean por el momento lo que Dios le ha prometido, pero sí creen y no permiten que la duda entre a sus corazones. Los que viven como viendo al invisible creen en lo que aún no es una realidad en su vida, como si ya lo fuera. Los que viven como viendo al invisible no ven los problemas, ven la solución. Los que viven como viendo al invisible no ven lo difícil, ven al Dios de lo difícil. Los que viven como viendo al invisible no pierden la fe, aunque no reciban respuestas a sus oraciones. Los que viven como viendo al invisible mantienen su fe en medio del dolor, en medio de las aflicciones. Hermanos y amigos, lo único que nos hace ver al Dios invisible es la fe. Por eso su palabra dice: sin fe es imposible agradar a Dios. La fe mueve montaña, la fe cierra la boca a leones, la fe evita filo de espada, la fe apaga fuego impetuoso, la fe nos hace fuerte, por la fe sacamos fuerza de nuestras debilidades. Bendiciones.